Esta es una charla que hemos denominado Enactus Talks by KPMG, que son un espacio virtual en el que nuestra universidad, el TEC de Monterrey, se convierte en anfitriona de un directivo perteneciente al C-Level Executive de una empresa de talla mundial, como lo es el día de hoy Walmart. En esta ocasión, la charla la llevarán los alumnos del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México, y ellos serán los anfitriones de Marco Bigato. Paso a leer brevemente parte de la reseña de Marco. Él es ejecutivo con experiencia sólida y formación en estrategia, consultoría de gestión, optimización de la cadena de suministro y adquisiciones. Actualmente es director de estrategia para Latinoamérica en Walmart México. Además de unirse, antes de unirse a Walmart en diciembre del 2018, fue gerente senior en McKinsey & Company, a la que se unió en 2009. Cuenta con un MBA de Harvard Business School y un Bachelor en Administration y Master in Science en Finanzas de la Universidad Bocconi. Muchas gracias por estar con nosotros, Marco. Bienvenido. Y además, bueno, yo por mi parte, además de presentarte, le paso la palabra a Víctor Reza y Perla Pérez, quienes serán tus anfitriones y serán los que hoy te cuestionen de todas esas cosas que son relevantes para los emprendedores. Así que le paso la palabra a Víctor y a Perla, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Joshua. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Hola a todas y todos los que están conectados directamente aquí en Zoom, a la gente que nos está viendo en Facebook. Un muy fuerte abrazo y agradecimiento a Marco por hacer un espacio de nuevo, por estar aquí con nosotros. También a TEC de Monterrey, a Enactus y a KPMG. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Muy bien, gracias. Qué gusto. Hola, Marco, buenas tardes. Mucho Hola, gusto, Perla. muchas gracias por tu Igualmente. tiempo. Y también a gusto. Josh, muchas gracias por la invitación. Entonces, pues, esperemos que sea una conversación muy enriquecedora para todos. Y pues, empezando un poquito, podrías contarnos, ya Josh nos leyó un poco de tu trayectoria, pero también si nos pudieras compartir quién es Marco, qué hace Marco en Walmart y aparte, fuera de eso. Claro, no, perfecto. Y bueno, yo seguramente lo habrán entendido de mi acento, soy de origen italiano, pero llevo casi 5 años viviendo en México. Estudié mi carrera en Italia, en negocios, primero, luego hice una especialización en finanzas, y justo después de la carrera entré en McKinsey empezando como analista, luego me fui a la maestría a Estados Unidos. Estudié ahí 2 años en Harvard, me gradué en 2014 de Harvard, regresé a McKinsey todavía teniendo como una buena trayectoria de crecimiento, primero como asociado, como gerente de proyecto, luego gerente senior, y luego hace 1 año y medio decidí cambiarme para Walmart, donde tomé la responsabilidad del director de estrategia para Latinoamérica y para el negocio de perecederos global. Entonces, llevo 1 año y medio ya desempeñando en esta función. Cubro, obviamente, principalmente los mercados de Latinoamérica, que incluyen a México, Centroamérica, Chile, Argentina y Brasil. Y también estoy en cargo de la estrategia de categoría de perecederos a nivel global, cubriendo todos los 13 mercados en que Walmart opera. Realmente es increíble toda la trayectoria que tienes, Marco. Y justamente aquí la pregunta sería, ¿por qué es que decidiste pasar de estar en McKinsey a Walmart? Y en general, de toda la trayectoria que has tenido, ¿cuáles etapas has vivido a través de ella? ¿Y qué ha sido lo que más has marcado en cada una de estas etapas? Claro, sí, como siempre son muchas diferentes razones, ¿verdad? Entonces, yo creo que McKinsey Consultoría es una escuela increíble, es un gran aprendizaje. Yo me llevé muchísimo, tanto después de la carrera como de recién graduado, también después de la maestría, en términos de poder tener, obviamente, acceso a un talento global increíble, tener la oportunidad de hacer proyectos en diferentes industrias, en diferentes países. Fue justo a través de McKinsey que yo me mudé por primera vez a México hace 5 años, y entonces fue también esta carrera en consultoría que me dio justo la oportunidad de conocer a diferentes realidades, diferentes entornos de negocios, y luego simplemente como se presentó la oportunidad de cambiarme
a Walmart y fue como una oportunidad ya de cambiar de entorno, como ya de salir de la consultoría. Yo lo vi, la verdad, casi como graduarme de McKinsey, ¿no? Muchas veces en consultoría casi decimos como que te gradúas, ¿no? Para ir como al mundo real, y yo sentí que sí, ya estaba listo para hacer este paso siguiente, para ya poder aplicar todos esos conocimientos que había ido acumulando a lo largo de los años, tanto de mi carrera, de mi trayectoria académica, de mi trayectoria profesional, en un contexto que sí me apasiona mucho, que es el contexto de retail y de todo el tema de cadena de suministro y abastecimientos. Claro, no, y es que Walmart es si no es que el retailer más importante a nivel mundial, y pues estar en este puesto tan importante es realmente algo que lleva mucho peso y por lo cual te convierte en un líder. Entonces, ¿podrías compartirnos cuál es para ti la característica más importante que debería tener un líder para poder, pues sí, llevar a un gran equipo de trabajo detrás de ellos? Sí. Obviamente, también hay muchas diferentes características y muchos diferentes estilos de liderazgo. Yo creo que mi estilo favorito y los líderes que más admiro a lo largo, que más he podido conocer, con los cuales he trabajado a lo largo de mi trayectoria, cumplen esta definición casi de servant leader. Es decir, que el líder más que nada ayuda a las otras personas a desarrollarse, a desempeñar sus propias funciones y a crecer. Entonces, creo una de las calidades clave de cada líder es también saber escoger a su propio equipo de trabajo, saberlos motivar, saberlos empujar hacia adelante. Siempre, yo creo que de los mejores jefes y líderes que yo he tenido eran para los cuales mi propio éxito era como ellos medían su propio, de estar haciendo un buen trabajo, y entonces que verdaderamente estaban tratando constantemente de empujar el equipo hacia adelante para mejorarse, para seguir mejorando. Entonces, en términos de calidades, yo creo una calidad muy importante, obviamente, es la capacidad de escuchar, de entender, tener esta empatía hacia las personas, saberse relacionar con las personas, entender cuáles son las fortalezas, las debilidades, y ayudar verdaderamente a las personas a desarrollarse y a seguir creciendo. Creo que sí es súper importante poder entender bien a tu equipo y poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Y creo que esa toma de decisiones también, creo que es como poder saber entender o poder ver las dos opciones que hay entre ser como muy intuitivo en la parte de dirigir en general un área o ser más racional. Y aquí la pregunta sería, Marco, ¿cómo es que tú en el día a día tomas tus decisiones? ¿Son más intuitivas o son más racionales? Sí. Y a los emprendedores, ¿qué les recomiendas? ¿Que sean más intuitivos o racionales con sus proyectos? Y siempre hay una componente de intuición al principio. Muchas veces cuando empiezas a hacer un nuevo proyecto, cuando te enfrentas a un nuevo problema, siempre tienes que hacer una intuición de cuál va a ser la solución. Sin embargo, yo creo que es muy importante tener también esta componente más racional de evaluar de una forma más objetiva cuáles son todas las diferentes implicaciones, analizar el escenario, analizar la situación. Y sí, la verdad es que muchas veces acabas a finales casi confirmando tu intuición. Entonces, yo creo que las dos son necesarias, porque la intuición casi te da tu hipótesis de trabajo, ¿no? Como te dice, lo que tú te esperas de cierto problema, de cierta solución, pero luego tienes que hacer también todo el trabajo detrás para poderlo confirmar, para juntar todos los diferentes elementos que apoyen esta conclusión. Y eso obviamente es mucho más importante cuando no se trata de ser un contribuidor individual, pero ya cuando estás trabajando en un equipo, cuando necesitas también convencer a otras personas, entonces tener también esas argumentaciones muy sólidas que respalden lo que puede ser una intuición en un principio. Claro, sin duda alguna. Y también nos interesaría mucho saber cómo es que mantienes este balance entre tu vida laboral. Bueno, no sé si te podemos hablar de tú o de usted, como prefieres. Totalmente. Okay, perfecto. ¿Cómo mantienes este equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal? Porque sí, muchas veces como emprendedores, como empresarios, podemos pensar totalmente que o
todo lo tenemos que enfocar al emprendimiento y no tenemos tiempo para la familia o para los amigos, etcétera, y creo que debería ser súper importante. Entonces, ¿qué consejo nos das? ¿Cómo lo haces tú? Sí, no creo, es una excelente pregunta, Perla, y no creo que nadie tenga como la solución ideal. La verdad, yo creo que es un tema para todos los que están en un ambiente muy competitivo y como de fuerte presión. Entonces, pero como todos ustedes de alguna forma se van a enfrentar a ese tipo de reto, ¿no? De cómo balancear tu vida personal y tu vida laboral. Hay cosas que les puedo contar que han funcionado bien en mi caso. No quiero decir que sea como la receta perfecta, obviamente. Y para mí ha sido principalmente como ponerme ciertos límites muy claros. Entonces, primero es reflexionar, y en este me ha ayudado mucho también cursos que he tomado en la maestría en McKinsey también. Han hecho mucho como de esos momentos de reflexión sobre cuáles son verdaderamente mis prioridades en la vida. Entonces, es casi como si estuvieras haciendo tu lista de prioridades, donde las vas arranqueando, y ahí la verdad te das cuenta que si piensas poner en primer lugar la familia, por ejemplo, y es mi caso, yo la verdad siempre tuve muy claro que iba a priorizar mi familia. Y ahora tengo una esposa, tengo 2 niños pequeños de 13 años y año y medio, y para mí siempre estuvo muy claro que mi familia venía antes que todo lo demás. Obviamente, donde ese se vuelve difícil es cuando las prioridades pueden conflictuar. Entonces, había muchas veces donde hay que tomar decisiones: si voy a dedicar tiempo a la familia, voy a dedicar tiempo al trabajo. Y para mí en esos casos lo que funciona es poner ciertos límites. Entonces, es decir, muchas veces si estoy aquí con mi familia, después de cierta hora voy a desconectar, y voy a desconectar completamente. Los fines de semana, a lo mejor no va a ser posible todos los fines de semana, obviamente, porque como en todos los trabajos, los ámbitos profesionales, hay también veces que nos toca laborar y trabajar durante el fin de semana, pero también decir, hay ciertos espacios que son como espacios sagrados, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la comida del domingo con toda la familia, ese es un espacio sagrado. Entonces, prefiero trabajar horas muy largas la noche, a lo mejor cuando los niños están dormidos, y no me estoy perdiendo nada de ellos, pero ese espacio hago de todo para protegerlo. Entonces, y puede ser también como tiempos durante la semana, ¿no? Y obviamente mucho de esto es planearlo con anticipación, pero si sé, por ejemplo, que hay algún evento importante, sea el cumpleaños de mi hijo o cualquier cosa, una comida en familia, aunque sea durante la semana, pero proteger esos espacios. Entonces, también tener la fuerza de decir, si hasta me van a poner una junta, una reunión, aunque sea importante, aunque sea con mi jefe, en esa hora voy a decir que no, porque ese es mi espacio sagrado, ¿no? Entonces, como lo voy a mover, y así por lo menos proteger esos espacios, porque de lo contrario el riesgo que siempre corremos es que haya una invasión de esos espacios, y lo estamos viendo sobre todo ahora que todos estamos en esta forma de trabajo remota, donde la verdad no hay límites si tú mismo no te pones esos límites. Entonces, he visto gente tener casos de burnout muy feos, porque empiezan su día laboral a las 5 o 6 de la mañana porque tienen llamadas con Asia, con China, por ejemplo. Entonces empiezan muy temprano y no acaban hasta las 11 de la noche. La verdad, ese no es sustentable en el largo plazo. Entonces, es ser muy conscientes de sus propios límites, y cada quien tiene lo suyo. Entonces, es decir, hay ciertas personas que trabajan muy bien durmiendo 4 o 5 horas por noche, pero no es de todo, ¿no? Por ejemplo, yo soy de los que necesitan dormir 8 horas por noche. Soy muy consciente de y hasta cuando estaba en McKinsey y hasta cuando había como proyectos muy demandantes, siempre trataba de proteger este espacio. Entonces, deben ser conscientes de sus límites. Y porque la verdad, y les puedo decir, porque me han tocado, he visto muchas situaciones muy feas de burnout, y es difícil, la verdad, para todo, obviamente para las personas involucradas, pero también para los demás. Entonces, creo que todos somos responsables de definir nuestros propios límites, y también de defenderlos. Yo lo que me he dado cuenta, y es algo que lo he visto en McKinsey, lo he visto ahora en Walmart, es que la gente la verdad lo entiende y lo respeta, pero es importante ser muy claros sobre este. Entonces, yo cuando estaba en McKinsey, por ejemplo, y ahora con mi propio equipo,
pongo reglas muy claras desde un principio. Entonces voy a decir, mira, yo no espero que nadie me conteste un correo durante el fin de semana. Si es algo urgente, nos vamos a hablar por WhatsApp, nos vamos a hablar por teléfono, por ejemplo. No me espero que nadie ponga reuniones o antes de las 7 de la mañana o después de las 6 o de las 7 de la tarde. Por ejemplo, entonces poner esas reglas para el equipo para que sea posible también que cada quien tenga sus propios espacios y tener esas conversaciones de una forma muy abierta y muy transparente, porque la verdad la gente lo entiende perfectamente, sobre todo, y bueno, ustedes están muy jóvenes todavía, pero seguramente van a llegar al punto que vayan a tener hijos, vayan a tener su propia familia y todo el mundo lo entiende, la verdad, cuando necesitan tener ese espacio para sus hijos, para su familia y todo, o hasta fuera para ir al gym, ¿no? Para hacer algo personal que pero es importante para ustedes. Creo que es completamente cierto lo que dices y al final del día tener estos límites tanto en la parte personal como social, como familiar y de trabajo es algo que puede incluso llegar a inspirar mucho a otras personas, ¿no? Tu forma de Claro. trabajo inspira a otras personas y yo creo que aquí la pregunta sería, Marco, para ti, ¿quién es la persona que más admiras y por qué? Ujú. A veces. Sí, también es una otra pregunta muy, muy buena, pero también difícil de contestar, ¿no? La verdad, hay muchísimas personas que admiro, muchos líderes en el trabajo también, y creo que como lo dices muy bien, la verdad yo creo que de las personas más inspiracionales que yo he conocido, y hay muchas son esas personas que logran tener este balance, entonces son personas que son líderes en el negocio pero también tienen una profundidad como persona, como seres humanos, ¿no? Es decir, no es una persona que es simplemente 100% enfocada al trabajo, pero también tiene una profundidad de ser humano, que al final es lo que hace que una persona sea también interesante y que te pueda hacer relacionar con esa persona. Y obviamente, creo que hay muchos business leaders en todos diferentes industrias, ¿no? Que, que de cierta forma juegan este papel. Yo creo que en general, adentro de Walmart, yo creo que Doug McMillon, que es nuestro CEO global, es una persona extraordinaria en ese sentido, ¿no? Hay muchísimas anécdotas sobre él, la forma en que ha ayudado muchísimo a las personas a crecer dentro de su propio equipo, como esta definición, yo creo que él encarna muy bien esa definición del servant leader desde ese punto de vista y también que entiende mucho también que hay otras prioridades diferentes, ¿no? Que no es solamente el trabajo. Y también de los otros líderes que he llegado a admirar mucho, en este momento Bill Gates es una de las personalidades que más se me ocurren. Yo creo que tiene de un lado, obviamente, esta componente de ser un emprendedor muy, muy exitoso, que ha logrado desde la nada casi crear un imperio impresionante, pero al mismo tiempo que ha logrado tener mucho como de give back, ¿no? Entonces, a través de la Gates Foundation, mucho esa componente también social. Entonces, no es solamente lo de decir, voy a construir una grande empresa, voy obviamente, ¿no? A ganar mucho dinero, pero también giving back to society, tratando de ayudar a los demás. Entonces yo creo que es un modelo de líder que admiro mucho personalmente. Totalmente. El poder ayudar a las demás personas con lo que uno va obteniendo nos ayuda aparte al crecimiento personal y pues para poder impactar positivamente. Por ello, bueno, ya hablando un poquito más de Walmart también, eh, sabemos que es una organización que tiene presencia en más de 28 países, Claro, con más de 11,000 tiendas, entonces sí, es un gigante y podemos, bueno, observar que al ser tú italiano y llegar acá, bueno, a México y estar en contacto con Latinoamérica, seguramente, o bueno, no sé, si hubo un choque cultural en eso, porque aunque pudiera parecer que son similares las culturas, Italia pues es un país muy rico, pero muy diferente en la cultura a la claro. mexicana. Entonces, ¿cuál crees que sería, bueno, cuál fue ese choque cultural que tuviste y cuál crees que sería como la clave
para poder mantener una buena comunicación en esta organización? Sí, totalmente. Y si quieres, te voy a hablar primero de cuál ha sido mi experiencia mudándome aquí de México, lo cual la verdad ha sido una experiencia excelente desde todos los puntos de vista. Entonces, obviamente, siempre se requiere cuando estás en un nuevo contexto, sea en un contexto social, un contexto profesional, cierta capacidad de adaptación. Entonces, para mí, esta transición ha tomado cierto tiempo más para entender cuál es el contexto en que estoy, cuáles son justo estas diferencias, ¿no? Que por supuesto sí hay, como en todos casos, ¿no? A nivel culturales, a nivel de forma de trabajar, y desde lo más chiquito, ¿no? Hasta, me acuerdo que, por ejemplo, algo que me extrañaba mucho y me costó mucho trabajo en un principio, era algo tan sencillo como los horarios de comida, ¿no? Que son muy diferentes de los horarios de comida que tenemos en Italia. Es algo muy, muy sencillo que te vas acostumbrando, pero igual es muy importante, sobre todo en las primeras semanas, en los primeros meses, entender todas esas diferencias y luego encontrar como una forma de adaptarse, ¿no? Obviamente. A todo también los estilos de comunicación son algo bastante diferente. La verdad es que creo que entre Italia y México, como somos países latinos a finales, entonces las diferencias no son tan grandes desde el punto de vista. Creo que ambos tenemos un estilo de comunicación bastante directo, valoramos mucho las relaciones personales comparado, por ejemplo, con otros países como de Norteamérica o del norte de Europa, donde a lo mejor como la cultura es un poco más fría, más enfocada a temas estrictamente laborales, ¿no? No hay tanto como de la relación interpersonal. Pero como les digo, yo creo que es más como entender esas diferencias y buscar la forma de adaptarse. Y, obviamente, adaptarse no quiere decir necesariamente que hay como se puede decir, ¿no? Como eliminar todas las diferencias, ¿no? No es como les puedo decir, como como volverse al promedio, no necesariamente. Y yo creo que las diferencias son muy importantes, hay que valorarlas porque al final son también lo que enriquece cierto ambiente laboral, ¿no? Tener esas diferencias, pero también siendo siempre como respetuosos y conscientes de que esas diferencias existen y se vienen a adaptar. Y ese obviamente es hasta más importante en una empresa global, como puede ser Walmart. Como decías bien, operamos en más de 20 países diferentes, es una operación enorme y hay muchísima diferencia, porque no es lo mismo operar en Estados Unidos y en Canadá y operar en El Salvador, por ejemplo. Y hay muchísimas diferencias, no solamente a nivel cultural, pero hasta el entorno de negocio es completamente distinto. Entonces, ahí yo creo que y hay también empresas grandes que donde han chocado es en esta adaptación cultural. Muchas veces, sobre todo empresas internacionales, llegan con un casi cookie cutter solution, es decir, lo que funciona bien en Estados Unidos tiene que funcionar bien en Honduras, en El Salvador, en Sudáfrica, en Namibia y donde sea, ¿no? Y obviamente sabemos que no es así. Es muy importante tener ese entendimiento de cuál es el contexto local y saberlo respetar también. Entonces, llegar con esta mentalidad de respeto primero y de ver entonces si pensamos, bueno, bien, una empresa internacional trae muchas cosas con muchas mejores prácticas, trae una organización que lleva ya como cierto tiempo trabajando, entonces como hay cierta inercia, ¿no? En todo pero también hay aprendizajes, hay cosas que son muy útiles, ¿no? Sobre todo en el momento en que una empresa de ese tamaño llega a un mercado que no es, a lo mejor, como puedo decir, no como tan sofisticado, ¿no? Todavía necesariamente. Entonces, traer más de esas mejores prácticas a nivel gerencial, a nivel de negocio, yo creo que hace también que el mercado mismo evolucione, pero es una evolución que tiene que ser gradual y tiene que tomar en cuenta cuál es el punto de partida y el contexto de cada mercado para que no sea un shock. Creo que es muy importante lo que me comentas, Marco, porque la parte de respeto es algo que definitivamente, bueno, junto con todo lo que tiene Walmart detrás, ha hecho que al día de hoy sea una organización internacional y que sea el grupo de retail más importante no solamente de México, sino también de Latinoamérica. Y justamente tomando esto como referencia, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el futuro de esta industria en los próximos meses y años? ¿Y qué transformaciones tendrá en esta región?
Sí, y la verdad, todo lo que les voy a decir se lo voy a decir de forma, a título totalmente personal, obviamente, no voy a expresar lo que es la posición de Walmart. Sin embargo, yo la verdad lo veo muy bien. No sé si ustedes vieron justo ayer acabamos de publicar nuestros resultados del segundo quarter del año, que la verdad han sido muy, muy positivos, a pesar de la crisis, a pesar de toda la contingencia. Entonces, yo creo que seguramente retail va a ser una de las industrias que van a seguir creciendo, que van a seguir siendo una componente clave de la economía del desarrollo y también como una ayuda. Y creo que sobre todo como Walmart nos tomamos muy en serio esta componente de rol social que tenemos también, como de asegurar que las familias puedan tener acceso a cierto tipo de productos, tener costos competitivos, generar ahorros para las familias para que puedan vivir mejor a finales. Entonces también tenemos esa componente social que es muy importante y que no necesariamente otras empresas tienen hasta dentro del mismo sector, de la misma industria de retail. Obviamente hay cambios importantes que están pasando ahora en la industria, sobre todo alrededor de e-commerce. Ha habido un crecimiento exponencial, como todos sabemos, en e-commerce. Walmart también ha crecido muchísimo. Los últimos resultados que se publicaron en Estados Unidos hubo un crecimiento del 97% año contra año de la parte de e-commerce. Entonces, creo que la contingencia ligada al COVID obviamente nos ha puesto unos retos muy importantes, pero también ha hecho que ciertos de esos trends hayan acelerado muchísimos, cosas que a lo mejor hubieran tomado en circunstancias normales años para poder suceder, han tomado meses simplemente. Entonces la industria está evolucionando muchísimo de una forma muy, muy rápida. Hay que adaptarse muy rápidamente. La competencia es muy fuerte. Todos sabemos que está Amazon, está Mercado Libre. Hay muchos diferentes jugadores que están entrando de diferentes lados. Sin embargo, yo no creo que la tienda tradicional va a desaparecer, obviamente. Creo que va a haber una evolución. E-commerce se va a volver más y más importante. Ahora, la penetración de e-commerce en los países de Latinoamérica es todavía relativamente baja comparado con mercados como puede ser Estados Unidos, como puede ser Asia, donde ya hay como penetración de 2 dígitos. Estamos todavía como en los lower single digits en Latinoamérica. Sin embargo, es algo que va creciendo y sobre todo ahora con este tema de la contingencia de COVID, pero eso no quiere decir que la tienda tradicional como el brick and mortar store vaya a desaparecer. A lo mejor va a haber una evolución en el rol de la tienda tradicional. Hay ciertas componentes, sobre todo de la experiencia del consumidor, la experiencia en tienda, el servicio, que se van a volver más y más importantes hacia futuro. Hay una evolución hacia la omnicanalidad, que no es solamente el e-commerce, la compra por internet, pero también es el pick-up en tienda, el curbside delivery, que son todas nuevas modalidades de entrega que a lo mejor no han llegado todavía tan fuerte aquí a México, a Latinoamérica, pero que en Estados Unidos han tenido muchísimo éxito y seguramente van a llegar en algún momento aquí también adentro como de esta dimensión como de omnicanalidad, donde la tienda como el brick and mortar store, el canal de internet, el pickup, todos interactúan como si fuera un único ecosistema para poder asegurar una experiencia de compra excelente y consistente para el cliente. Totalmente. Y mencionas precisamente que ha sido el crecimiento en e-commerce, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, ha sido bastante. Sin embargo, tal vez México, Latinoamérica aún sigue creciendo lentamente. ¿Cuál crees que sea la razón por la que aún sigue estancado este e-commerce, este crecimiento de poder adaptar a las personas, incluso a hacer el e-commerce online, ¿no? Y no hacerlo offline, como muchas veces sucede? Sí, yo creo que son 2 temas principalmente. Uno es un tema de acceso, es decir, todavía, aunque en México, en Latinoamérica, la penetración de dispositivos móviles es muy, muy alta, en ciertos países hasta mayor que en Estados Unidos. Sin embargo, las personas no están todavía tan acostumbradas, sobre todo las personas mayores, a hacer compras por Internet. Entonces, hay un tema de acceso, seguramente, y hay también un tema de infraestructura.
Es decir, en Estados Unidos hay una infraestructura, una red de distribución, una red logística mucho más fuerte. En Latinoamérica lo que estamos viendo es una diferencia muy clara entre las áreas urbanas, las ciudades grandes, que se parecen mucho en ese sentido a lo que puede ser Estados Unidos, por ejemplo, o países ya más avanzados desde el punto de vista de e-commerce. Y, sin embargo, hay todavía muchas zonas rurales también en México, en Latinoamérica, son de mucho más difícil acceso. Entonces también los costos de entrega, lo que nosotros llamamos como el last mile, ¿no? La última milla de entrega, son mucho más altos, lo cual hace que no sea tan competitivo, o más bien como le agrega mucho costo también. También hay diferencias importantes a nivel demográfico. Es decir, en Latinoamérica el porcentaje de la población, lamentablemente, que como tiene acceso a ese tipo de tecnologías y servicios, es todavía un porcentaje relativamente pequeño. Entonces, ese hace que la penetración sea menor de la que podemos ver, por ejemplo, en un mercado como Estados Unidos, donde hay mayor poder adquisitivo también de parte de las familias. Yo creo que todavía en México un poco menos, pero lo vemos mucho en Centroamérica, sobre todo en ciertos países de Sudamérica, el mercado informal sigue siendo muy, muy grande. Entonces, cuando nosotros pensamos en dónde crecer en Estados Unidos, la verdad estamos hablando ya de un mercado ya casi completamente saturado. Entonces ahí e-commerce representa verdaderamente la nueva frontera, la nueva evolución. Pero si tomamos unos mercados como son los mercados de Latinoamérica, el mercado informal puede llegar hasta ser casi un 50% del mercado total, y hasta más, como les decía, en zonas rurales que son de más difícil acceso. Entonces yo creo que el primer reto que tenemos es cómo podemos ganar esa cuota de mercado informal. Entonces, cómo podemos bajar la informalidad y hacer que haya también como una evolución en las formas de compras, en los canales de retail, hasta antes de llegar a e-commerce, que es la siguiente evolución. Por eso, como les digo, seguramente, y es lo que estamos viviendo, va a haber y estamos teniendo un crecimiento muy, muy fuerte, muy importante en e-commerce en toda Latinoamérica, pero e-commerce nunca va a ser la mayoría del negocio. Va a ser como un porcentaje importante, pero nunca va a ser un porcentaje tan relevante como es el canal físico. Perfecto. Y justamente con base en lo que acabas de mencionar, Marco, me gustaría nada más retomar dos puntos que considero que pueden ser bastante interesantes, que por un lado es justamente taclear los problemas relacionados directamente al comercio electrónico, mientras el otro lado, las estrategias que tiene Walmart para poder, bueno, si bien no posicionarse o no sé cuál sea, aquí la pregunta sería más que nada, ¿qué planes tiene aquí Walmart para taclear toda la problemática relacionada en países en vías de desarrollo con respecto al comercio electrónico? Así como qué visión tiene, busca principalmente posicionarse bien en la parte de e-commerce o busca entrar por otro canal para poder seguir en la posición que sigue ahorita. Sí, seguramente el tema del e-commerce es muy importante. Yo creo que en los últimos años, sobre todo, hemos ido aprendiendo muchísimo en temas de e-commerce, también a través de adquisiciones. Como probablemente saben, hicimos una adquisición importante hace un par de años en la India de Flipkart, que son los mayores jugadores en e-commerce en la India, que es uno de los mercados más importantes para el crecimiento hacia futuro, y también eso nos ha permitido desarrollar unos capabilities, unas competencias muy, muy importantes que hemos aplicado también en otros lados. En el caso de Estados Unidos también hemos tenido muchos aprendizajes de la adquisición. Bueno, ha habido como varios players ahí que hemos adquirido en Estados Unidos, muchos partnerships también en Asia, más para desarrollar esos capabilities. Entonces también el leadership mismo de Walmart se ha dado cuenta que esos capabilities, como no los teníamos internamente, entonces podíamos ir afuera y adquirirlos en el mercado. Y esa ha sido también la intención en México, en Latinoamérica, con el intento de adquisición el año pasado de Corner Shop,
¿no? Que luego como no salió esa adquisición, sin embargo, ese iba en esa misma dirección, ¿no? De poder complementar capabilities. Hay dos maneras en que típicamente las empresas desarrollan una plataforma de e-commerce. Una es desarrollarla internamente, lo cual requiere tiempo, requiere también inversiones importantes, y la otra es adquirir alguna plataforma ya existente. Entonces, creo que como Walmart, y aquí otra vez como les hablo solamente de información pública, por supuesto, pero hemos estado creciendo mucho en nuestros capabilities a través de adquisiciones. Sin embargo, ya estamos en una situación en donde ya e-commerce se ha vuelto un core capability, se ha vuelto una de nuestras áreas de fortaleza, y este nos ha permitido poner las bases de ese crecimiento, les diría, casi exponencial que hemos tenido, porque viendo los últimos datos que se acaban de publicar, un crecimiento del 97% en e-commerce, la verdad, muy pocas veces se ve año contra año en cualquier empresa, y sobre todo en una empresa del tamaño de Walmart. Totalmente. Y siguiendo en este mismo camino del e-commerce, sabemos que las pequeñas y medianas empresas en México y en Latinoamérica también forman una gran parte de la economía. Entonces, al ellos poder implementarse en e-commerce, o sí, poder sumarse al e-commerce, podrían aportar algo para poder seguir expandiendo esto, y de qué manera podría beneficiar a Walmart. Seguramente, ¿no? Yo creo que como todos nos vamos a beneficiar del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Ese seguramente, porque es como el tejido, ¿no? Como la infraestructura productiva, la base productiva de cada país. Y yo creo que México tiene un potencial enorme en ese sentido, y no solamente para Walmart, pero en general por ser parte parte de esa geografía de NAFTA, por la cercanía con Estados Unidos. Todos sabemos de los temas ahora que hay entre Estados Unidos y China en términos de aranceles, en términos también como de tensiones políticas, diplomáticas. Entonces, este hace que haya una mayor tendencia, o vaya a haber una mayor tendencia hacia el futuro a lo que se llama como nearshoring. Es decir, en los últimos años o décadas mejor, lo que hemos visto son empresas grandes que delocalizan su producción hacia Asia o países que tienen un mejor costo laboral, lo que ha hecho que en muchas categorías, si pensamos por ejemplo en categorías como puede ser ropa, mercancías generales, casi una gran mayoría, yo diría más de un 80% probablemente, de todo el producto que se trae, que se vende en las tiendas, tanto de Walmart y de otros retailers, viene de China o viene de Asia. Sin embargo, ahora, de un lado, todo ese tema como de la competencia, las tensiones internacionales con Estados Unidos, y también la verdad es que esta misma contingencia de COVID ha hecho que se hayan vuelto mucho más visibles ciertas fallas en las cadenas de suministro globales, ¿no? Es mucho más difícil ajustar niveles de inventario cuando tienes un tiempo de entrega desde la fábrica a la tienda de 3 meses, desde China, por ejemplo, lo cual hace que países como México se vuelvan de repente mucho más atractivos de lo que ya son, porque ya estás cortando, le estás quitando más de 40 días solamente de tiempo de flete en que la mercancía está en el agua. Desde China puedes reaccionar mucho más rápido en términos de inventarios, en términos también de lanzar nuevas colecciones, nuevos productos, y todo lo que conlleva también la cercanía geográfica. Y por supuesto México sigue teniendo una ventaja competitiva importante ligada al bajo costo de la mano de obra. Entonces, yo creo que este hace que hay una oportunidad muy, muy grande para los emprendedores mexicanos y también para las empresas pequeñas y medianas de crecer a través de y de poderse proyectar más al mercado internacional exportando hacia Estados Unidos y Canadá. Creo que lo que me mencionas al final, estos dos puntos relacionados a pequeñas empresas mexicanas y en general, en un contexto donde estamos por entrar en una recesión global, también en un contexto de crisis sanitaria. A pesar de todo, bueno, en 2008, cuando pasó lo mismo con la crisis financiera, nacieron muchas startups que redefinieron lo que es el mundo al día de hoy. Entonces, tomando este marco como referencia, para ti, Marco, ¿cuáles son las 3 startups que más se te hacen interesantes y prometedoras y por qué en este nuevo contexto? Sí, no, hay muchas. Yo lo que principalmente he visto
por la naturaleza de mi trabajo, de la industria, son principalmente esas que se han metido en todo este tema de como entregas a domicilio. Entonces, si yo pienso como en empresas como Rappi aquí en México, como la misma Corner Shop, que se han metido mucho como en cubrir como esa parte como del last mile delivery. Entonces, como la gente como ya no está saliendo, entonces todo este tema del el servicio, el cubrir el last mile se ha vuelto más y más importante. Um, en términos, y obviamente, ¿no? Eso yo creo pueden ser como muy buenos ejemplos. Otros ejemplos que se me ocurren como de startup que han traído una disrupción muy importante y a lo mejor ya no son tanto como startups, ¿no? Pero en los últimos años son empresas como pueden ser como Uber o Airbnb que han logrado como realizar o cambiar completamente el contexto de toda una industria. Es decir, como abrir la industria a nuevos jugadores, cambiar las reglas del juego, casi, ¿no? Es lo que se llama como disruption, ¿no? Hay toda una disruption theory, ¿no? Alrededor de como una industria como muy establecida puede llegar a ser como destruida por esos nuevos jugadores que entran con ideas muy nuevas, muy innovadoras. Um, Les puedo contar también de lo que he sido como, yo también obviamente he tenido contacto con varios startups en mi propia experiencia personal y hay muchas que me han impresionado. Yo les puedo contar como ejemplos de startups que he conocido muy de cerca, que a lo mejor no son tan famosas que no van a leer necesariamente en los periódicos, ¿no? Pero creo que están haciendo un excelente trabajo. Una de esas se llama Access, que creo es muy relevante en ese momento. Fue fundada por uno de mis compañeros de la maestría en Estados Unidos y lo que ellos hacen es distribución de vacunas en países, sobre todo en países de África, países de tercer mundo, donde no hay acceso a ese tipo de vacunas. Entonces ellos lograron desarrollar una tecnología que permite de mantener que las vacunas se queden estables aún sin refrigeración. Entonces, es una tecnología que ellos desarrollaron basada en un tipo de tejido que permite como así preservar las propiedades de la vacuna, los principios activos aún en situaciones de calor, de humedad extrema, sin refrigeración, ¿no? Lo cual ha permitido como tener la verdad, como revolucionar toda la cadena de distribución de las vacunas. Han tenido como unas participaciones ahora muy importantes de la Gates Foundation justo en África para poder seguir creciendo y creo que ese habla mucho también del rol social que la empresa puede tener, ¿no? Entonces no solamente, y sí es importante, ¿no? Pero no es solamente poder ganar dinero, pero también hacer algo que sea bueno y positivo para la sociedad en general. Entonces ese es un ejemplo, otro ejemplo que conozco muy bien porque es una empresa italiana que fue fundada por uno de mis mentees en Italia que se llama Rebo. Ellos tuvieron esta idea de lanzar es una botella de acero inoxidable para tomar agua. Y la cosa interesante de esta botella tiene más el objetivo de reducir el consumo de plástico. La cosa interesante es que tiene un sensor láser que mide y registra cuál es la cantidad de agua que tú te vas tomando en tu botella. Entonces, al final de la semana te dice que te has tomado, no sé, 20 litros de agua o algo así. Y luego te lo sigues sumando. Tiene como una tecnología de blockchain ligada a que va registrando todo y luego lo va convirtiendo en carbon credits, porque lo convierte en lo que sería como el equivalente en botellas de plástico que se hubieran ahorrado y ha tenido como también muchísimos reconocimientos. También es una forma muy interesante de emprender de una forma que también ayuda al medio ambiente y evolucionar hacia una economía más sustentable. Okay. Sí, muy cierto. Y de hecho, esta parte de poder innovar es muy importante y sobre todo en los últimos años que tenemos ya mucho este enfoque de tener un emprendimiento social, poder impactar en alguna comunidad o poder solucionar una problemática en específico. Entonces, ¿qué consejo les das tú a esos emprendedores que buscan solucionar alguna problemática de este tipo? Y yo creo que como siempre, la verdad, como en todas las cosas, es importante
lo que yo digo es start small and dream big, ¿no? Es decir, como empiecen como pequeño con cosas que pueden controlar, donde puedan como demostrar resultados, impacto y beneficio, y luego irlo escalando, ¿no? La verdad, el ejemplo es que si toman como grandes empresas, Amazon, Microsoft, no nacieron siendo los Amazon, los Microsoft que son ahora, nacieron en un garaje como empresas pequeñas, ¿no? Entonces, es también como tener como esta visión, ¿no? De largo plazo de cuáles son como los problemas que queremos solucionar, sea problemas sociales, sea alguna oportunidad que ven a nivel económico, algún como unmet need que viene en el mercado. Entonces, como tener esta visión de cuál es el objetivo que quieran alcanzar en el largo plazo, pero también one step at a time. Entonces, empezar identificando cuáles son esos primeros pasos que necesitan para poder demostrar resultados, para poder demostrar que sí tienen una solución que funciona. Entonces, empezar como de una forma pequeña, con pocos recursos, y luego irlo escalando, irlo creciendo, porque también es una forma de reducir el riesgo. Al final no requiere de tanto capital, no requiere de tanta inversión, pero les va a permitir como de validar esta idea, de validar esta oportunidad, y luego de poderla crecer y seguirla desarrollando. Creo que lo que dices es algo que nos pega mucho y, o sea, nos pega en un sentido positivo a los emprendedores, porque cuando eres emprendedor quieres comerte al mundo y quieres ya en 3 días tener Amazon. Entonces, creo que lo que me gustaría rescatar de esto es que es importante, como emprendedor, si en un principio tiene un éxito, después poder entender qué problemáticas tiene no solamente los clientes, sino tu empresa y tu industria Sí, misma. sí. Entonces, en este caso, ¿cómo es que tú, Marco, dentro de Walmart, con el gran empresa internacional que es, puedes entender esos pequeños problemas que tiene y qué consejo le das a los emprendedores para poder entender también los problemas que tienen en su industria, Claro. empezando desde abajo? Claro, sí, hay muchas formas de ser emprendedor. Obviamente, hay lo que nosotros nos imaginamos siempre cuando pensamos en un emprendedor es esta idea como del startup, ¿no? Como en un garage, casi es un poco la idea. Pero la verdad es que hay muchas formas distintas de ser emprendedores, también adentro de las empresas. Yo creo que es un tema que se vuelve más y más importante ahora. Como ser emprendedor no quiere decir necesariamente poner tu propia empresa, poner tu propio startup, pero también uno puede ser emprendedor adentro de una empresa grande, hasta dentro de una empresa del tamaño de Walmart. Siempre hay nuevas oportunidades y al final ser emprendedor lo que quiere decir es identificar una oportunidad, por supuesto, y luego cómo ir a capturar esa oportunidad. Entonces, cómo juntar recursos que están afuera de lo que es necesariamente como tu control, lograr tener apoyo para esa idea, lograr tener inversión, lograr tener también personas, talento, ¿no? Para poder ejecutar sobre esa idea. Y la verdad es que es lo mismo que tú lo hagas como con tu propia inversión, poniendo tu propia empresa o hasta dentro de una empresa muy grande. Es lo que pasa muy seguido, por eso les digo, hasta dentro de una empresa del tamaño de la escala global de Walmart, hay muchos proyectos de cómo ser emprendedores adentro de esa empresa. Y todo nace de identificar un área de oportunidad. Si identificar un área de oportunidad, piensas en cuál es un problema que es suficientemente grande, suficientemente importante para que merezca y valga la pena poder invertir recursos. Y luego se trata de cómo te organizas, de cómo juntas recursos, cómo juntas talento para poder ir a explorar esta oportunidad. Y creo que más y más también empresas grandes, y obviamente pienso en Walmart, pienso en Amazon, en Google, en Facebook, están empujando más y más de tener a estos como entrepreneurs adentro de la propia empresa, que casi desarrollen como si fuera, y a lo mejor pueden hacer como si fuera un proyecto, ¿no? Pero ese puede evolucionar y casi volverse una parte muy, muy importante de la empresa. Muy bien. Sí, como mencionas, el emprender puede darse en cualquier ámbito, desde empezar tu propio negocio, que es lo que ahorita muchos están haciendo, hasta dentro de una organización no gubernamental, sin fines de lucro, etc. Y pues ya para ir finalizando, bueno, no sé si Vic tenga alguna otra pregunta, pero pues para pedirte algún consejo para todos estos emprendedores, ya sea que, sí, como mencionamos, estén iniciando,
o se encuentran dentro de una empresa, ¿qué consejo les das para pues, ayudar a mejorar su, pues, su planeta, el mundo en general? Claro. Claro, sí, yo creo, como les decía, el primer consejo que les voy a dar es ese, como start small but dream big, es decir, piensen la verdad como en problemas grandes, ¿no? Y aunque a lo mejor como la solución no sea empezar como desde mañana a poner su propio Amazon, su propio Google, obviamente, pero tiene que ser como de poquito en poquito, pero pensando la verdad en cuáles son como esos problemas grandes que pueden tener un gran impacto. Y la otra es no tengan miedo de emprender, obviamente, y de hacer outreach, ¿no? De contactar a diferentes personas, de apalancar su propio network. Porque la verdad, algo que se van a dar cuenta es que la gente cuando ve un proyecto que puede tener como un impacto positivo sobre el mundo, sobre la sociedad, tiene ganas de apoyarlo. Entonces, no subestimen este poder también que tiene el network, que pueden tener las ideas, apalanquen lo más posible todas sus redes de contacto, todo el network que tienen, y está como personas afuera de su red inmediata, ¿no? Como si la verdad es que yo les puedo contar como muchos ejemplos, ¿no? También de compañeros míos de la carrera o de la maestría, que así casi como out of the blue han contactado a CEOs de top empresas que uno dice, nunca me va a contestar, se va a ir a la basura directamente mi correo, y si han logrado tener respuestas, han logrado tener juntas con esas personas. Entonces, apalanquen lo más posible este network, este recurso que tienen. Y la otra cosa es que obviamente como estudiantes ustedes tienen un poco como esta ventaja de poder experimentar, ¿no? En ese momento. Tienen como este respaldo, como este safety network, ese safety net a finales de poder experimentar cosas nuevas. Para mí, uno de esos momentos clave fue, además de la carrera, también durante la maestría. Fueron casi 2 años en que yo pude decir, como no estaba seguro en ese momento todavía si yo quería regresar a McKinsey, si quería, estuve pensando durante un tiempo de poner mi propia empresa, entonces yo lo estuve experimentando, estuvimos como desarrollando planes de negocio, haciendo como un mini MVP y todo. Luego, por varias razones no funcionó, me llevé muchísimos aprendizajes de pero me dio la oportunidad durante este tiempo, como mi opportunity cost a finales era muy bajo, ¿no? En este caso era básicamente mi tiempo. Entonces era poder experimentar algo, poderle dedicar tiempo, y si funciona, muy bien, genial. Si no funciona, la verdad que no pasa nada, te llevas un gran aprendizaje y te mueves a la siguiente cosa. Entonces, tampoco no le tengan miedo a lo de no tener éxito. Si ven las estadísticas, la verdad, y es la realidad, la gran mayoría de los startups no logran hacer billion dollar unicorns, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, pero aún así, lo que se llevan una experiencia increíble, se llevan contactos, entonces yo creo que vale la pena solamente emprender por los aprendizajes que les va a dar. Entonces no les Definitiva- tengan miedo a emprender. Definitivamente, Marco. Y creo que lo más importante y que consideraría que todos coincidimos es que lo más importante es generar impacto, ¿no? Puede ayudar a la sociedad, que es lo que Claro. ahorita más tenemos como en boga, y poder generar mucho más ayuda a tanto problemas ambientales como sociales. Así que agradezco muchísimo que nos hayas regalado esta hora de tiempo para nosotros y para toda la gente que está viéndonos a través de las redes sociales y también aquí en Zoom, para toda la gente de Nactus, de TEC de Monterrey y de eh, todas las fuentes que nos estén viendo. No sé si tengamos preguntas que tenga el público para hacerte a ti directamente, Marco. Si quieres, nada más checamos los comentarios. Sí, hay una, si quieres leerla, Vi. Sí, por supuesto. Claro que sí. Tenemos una de Rodrigo Larcón. Se habla mucho de que más que un título o grados escolares, hay habilidades o competencias más importantes para crecer como emprendedor o dentro de una empresa. ¿Cuál cree que son esas habilidades más importantes a desarrollar para obtener un crecimiento personal y conseguir el éxito?
Ujú. Sí, yo creo que muchos, obviamente, el título en sí, y lo que yo he visto es que muchas veces no siempre acabamos haciéndolo porque hemos estudiado. Entonces hay gente que estudia todo tipo de carrera y luego acaba haciendo cosas completamente distintas, ¿no? Entonces se pasa en cualquier momento y no quiero que solamente por el hecho de tener un título haga que seas como mejor calificado de otra persona, no necesariamente. Creo que en términos como de calidad son dos principalmente para mí. La primera es como tener como mucha curiosidad y ganas de aprender. Entonces, el proceso de aprendizaje es un proceso que no termina después de la escuela, no termina después de la carrera, pero sigues toda tu vida aprendiendo. Entonces, es tener como esa curiosidad, esas ganas de seguir aprendiendo, tener curiosidad para todo lo que es nuevo. Es un tema importante. Y el otro es el hard work. Entonces, el trabajo, la verdad, es que los resultados no se logran sin trabajo y hay momentos en que sí se tiene que trabajar duro, que hacer sacrificios también, de tiempo libre, de tiempo que podrían pasar con los amigos o saliendo a divertirse, pero que al final es más como una inversión en su propio futuro, ¿no? Entonces luego van a poder tener beneficios de este en el largo plazo. Definitivamente, creo que sí es súper importante Claro. eso. No sé si tengamos alguna otra pregunta, Josh. Creo que es todo, además que estamos justo en el tiempo prometido. Así que bueno, yo solo quiero agradecer, la verdad es que Víctor, Perla, una gran entrevista. Marco, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu sabiduría y tu experiencia con estos emprendedores que están hoy en el marco de Enactus. Les damos las gracias. Y bueno, yo me quedo, yo no sé ustedes, yo me quedo con algunas ideas de lo que hablaron. Es start small, dream big, work hard y always be learning. Así que bueno, quedó en inglés, pero bueno, empezar pequeños, soñar en grande, trabajar duro y siempre mantenernos en continuo aprendizaje. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, a los que estuvieron aquí en Zoom, a los que nos están viendo a través de Facebook. Seguimos en el contexto de Enactus. Gracias, Marco. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Perla. Y pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos despedimos y bueno, esta charla queda grabada, así que muchas más personas lo verán. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Grazie mille, Marco. Arrivederci. Ciao.